Un tambo sustentable es una empresa sostenible en el tiempo, productivamente eficiente, flexible y que logra producir leche de calidad. Un tambo que garantiza el bienestar de sus animales, donde los recursos naturales se utilizan de manera eficiente, minimizando el impacto de la actividad. Un lugar atractivo para las personas que trabajan en él y sus familias, ofreciendo adecuadas condiciones de trabajo y una buena calidad de vida. Plan Más Leche, un compromiso con nuestros tambos. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Hacemos una presentación formal. Mi nombre es Santiago Moro, soy coordinador del proyecto Tambo en Foco del área de lechería que está dentro de la unidad I+D. Tengo el gusto de acompañarlos como moderador de este evento que se llama Dato Mata Relato, cómo gestionar la información para transformarla en procesos eficientes. Es un título, la verdad que cuando lo pensamos con Ale, sé que movió algún que otro nervio, pero es un tema que está muy vigente y que lo venimos escuchando hace rato. Está capaz la presentación enfocada en lechería, pero sé que hay mucha gente, o por el intercambio que tuvimos en Twitter, sé que hay mucha gente de otras actividades que también le puede llegar a servir esta presentación. Nosotros con lo que buscamos con eso es que a partir de esta nueva idea de gestionar los datos para tomar decisiones rentables y al generar procesos eficientes, podamos aportar un granito de arena a lo que es la agricultura, al sector agrícola argentina. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar presentes hoy, tenemos muchísimos inscriptos, y también queremos agradecer a las empresas que nos están acompañando el día de hoy, a nuestro aliado principal, que es Mastelone Hermanos, que nos viene acompañando desde que arrancamos este proyecto, y a Smart Farming Consulting, quien se suma como aliado para este segundo encuentro técnico del proyecto Tambo en Foco. Como dije recién, es el segundo encuentro. Si recuerdan el primero, les planteamos un desafío que era preguntarnos si podemos crecer haciendo lo mismo. Les propusimos en este encuentro hacer un replanteo de cómo estamos mirando los sistemas, tratar un poquito de cambiarlo y ponerse unos lentes para cambiar el foco de cómo producimos y mirarlo a través de los procesos. Federico, que fue el responsable, Federico Sedevich, que fue el responsable en esa ocasión de darnos la charla técnica sobre los procesos, hizo una especial atención a la obtención de datos, como primer paso para organizar las acciones dentro de los establecimientos. Nosotros hoy queremos dar un pasito más. No solamente estamos buscando la idea de obtener datos, sino estamos viendo de cómo los podemos gestionar para generar justamente procesos eficientes y decisiones más rentables. En la anterior charla nos dijo, de un autor, dijo, sin datos solo eres otra persona con una opinión. La dinámica del evento transcurrirá sobre una presentación de nuestro disertante, que es Alejandro Paladino, y al final de su exposición tendremos un espacio de preguntas que vaya surgiendo en el chat. Por eso les pedimos, y ahora vuelvo a hacer refuerzo, y aparte para que tengamos buena comunicación, recuerden que en el chat ustedes pueden poner la pregunta a todos los panelistas, y a todos los panelistas y el resto de los participantes usen esa opción para así podemos interactuar mejor entre todos. Dos parroquiales más que les envío es: esta actividad va a quedar grabada y nosotros somos un proyecto de CREA, así que va a quedar subido dentro de lo que es el canal de CREA de YouTube. Y después, bueno, sabemos que estamos en formato webinario, ustedes sé que no pueden saber quién está del otro lado, por eso les dijimos que vayan interactuando en el chat. Pero bueno, la idea de esto es que tengamos una dinámica más fluida del evento. Lo que sí, antes de pasar a dar la presentación, me gustaría hacer simplemente un recordatorio de lo que busca el proyecto Tambo en Foco. El proyecto, Gonza, si podés avanzar en la diapo, el proyecto Tambo en Foco tiene como objetivo, lo que hacemos bien en CREA, es transferir conocimiento de productor a productor. Para eso, nosotros hicimos una selección con la Mesa Técnica Lechera, que son 25 asesores de todo el país. Una selección la identificamos lo que son los procesos críticos, que ahí podemos mencionar, por ejemplo, la crianza y la recría, el sistema de ordeñe, la alimentación, tanto pastoril como más de suplementación. Bueno, eso los identificamos como los procesos críticos dentro de los establecimientos. Y la idea, como les decía, es que miremos nuestros sistemas de producción
con otro lente, con otro foco, que es el de los procesos. ¿Qué queremos lograr con esto? La realidad es que queremos generar un tambos, o queremos proporcionar tambos que sean sustentables de alguna manera, para todo el país y poder transferirlo esto. Gonza, si podés avanzar ya con un poquito con la diapositiva. O sea, que desde los 3 ejes de la sostenibilidad puntualmente, tanto el económico, capaz eso es lo que nos especializamos un poquito más en CREA, o que es con lo que arrancó, o una de las cosas con lo que arrancó, con lo ambiental, también, como así también podemos, uno de los justamente de los procesos más importantes es el de la gestión ambiental del tambo, y otro de los procesos importantes que hemos seleccionado como críticos es el de lo social, del factor humano. La idea es que logremos mejorar esto a través de lo que son las buenas prácticas lecheras. Nosotros participamos en la red de buenas prácticas y consideramos que esta pueda llegar a ser una herramienta de difusión, y de esta manera colaborar a lo que es la mejora, no solo la imagen de la lechería, ahí tenemos justamente una imagen del sector, pero colaborar en la imagen que podemos aportar como sector agrícola, ¿no? Sabiendo que la lechería aparte gasta todo lo que tiene una interacción muy grande con lo que son las comunidades más cercanas. Lo último que les quiero recordar es que tenemos un proyecto que es súper federal. La idea es, como pueden ver hoy, y les mencionaba en la introducción, tenemos la participación de 4 regiones CREA, que sería el litoral sur, que es lo que sería Entre Ríos, este que sería todo lo que sería la cuenca Abasto Sur, oeste que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, y centro que es lo que sería Córdoba, o el sur de Córdoba, digamos de Villa María para abajo. Y estas 4 regiones están participando activamente con el proyecto, así que les queremos agradecer a estas regiones y esperamos que el año que viene se sumen algunas más. Sepan que de todo este proceso, de toda esta sistematización que venimos trabajando con los productores, al final de cada ciclo vamos a hacer una jornada a campo. Esperemos que el 2021 nos deje hacer esta jornada a campo, así que los que no son CREA son jornadas de campo abiertas, tanto para los que son CREA como los que no son CREA, estén atentos para poder participar de las mismas. Así que, dicho esto del proyecto, voy a presentar a nuestro disertante. Perdónenme que voy a tener que leer para no distraerme, pero no me quiero olvidar de nada. Ahora sí le doy paso a nuestro aliado, a nuestro orador, Alejandro Paladino. Alejandro es ingeniero agrónomo, graduado de la FAUA y tiene un PhD en Animal Science de la University College Dublin, en Irlanda. Actualmente es investigador de CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Loma de Zamora y cofundador de Smart Farming Consulting, que es una de las empresas que nos acompaña hoy. Además, fue coordinador del área de lechería y profesor invitado de la Universidad de Illinois. Entre sus logros más importantes me mencionó, y se puede mencionar 4 Copas Libertadores, una final ganada a Boca y varias eliminaciones en cruces por copas diversas dentro del mismo club. Se reconoce como un fanático de la pesca con mosca y le gustaría dedicarse de lleno a esto en el futuro. Ale, por favor, aparece y hacete cargo de esta presentación porque si no me van a linchar de alguna manera. Bueno, ¿cómo andás, Santi? Bueno, ¿todo bien? Buenos días a todos. Ahí vi que me ibas a dar peso. Yo te diría que en esta cuarentena no, ya está. Por el momento tengo la cuota. Estamos todos igual. ¿Estamos todos iguales? Bueno, perfecto. Totalmente. Santi, bueno, decime cuándo, si comparto. Totalmente, el espacio es tuyo, así que yo me saco la camarita ahora y a disfrutar la charla de Ale. Recuerden que pueden hacer preguntas en el chat y que las vamos a ir respondiendo a lo largo al final de la presentación. Bien, perfecto. Ahí me amigo con la tecnología y me conecto. A ver. Perfecto, creo que estamos acá. A ver. ¿Me vas a decir si se ve la presentación, Santi? Estamos viendo el PowerPoint. Ahora ya arrancaste. Bien, perfecto. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. La verdad que un placer volver a estar acá trabajando en CREA, volver a encontrarme con un montón de gente de la cual tengo excelentes recuerdos y por suerte siempre estamos haciendo algo, así que muchas gracias por la invitación. La verdad que es un lugar al que, digamos, le guardo cariño.
así que me encanta volver a estar. Bueno, un poco Santi había hecho una intro sobre lo que había sido la primera parte del proyecto, entiendo la charla de Fede Sedevich en la cual pude participar. La verdad que muy interesante, es todo un cambio, casi no es un cambio de paradigma, pero un cambio importante en la forma de mirar las cosas. Y bueno, obviamente él había hecho mucho hincapié en esto que tiene que ver con gestionar los procesos y que esos procesos deberían gestionarse obviamente a partir de la toma de datos y obviamente su transformación en información, ¿no? Me parece muy, muy interesante la frase esa que mencionaba que sin datos en realidad es solo una opinión más, ¿no? Así que bueno, un poco el objetivo de esta charla es empezar a entender o quizás repasar, digamos, no sé si vamos a ver necesariamente cosas nuevas, pero sí quizás un poco ordenarlos y para poder sistematizarlo y empezar a mirar las cosas un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La idea un poco es entonces hacer previamente un dónde estamos, algo de esto vieron en la charla anterior, pero hay algunos datos interesantes para revisar. El tema de los datos, que no solamente es una cuestión de la agricultura, empezar a entender un poco qué es el data science, vemos que habla todo el mundo de big data, que se habla de minería de datos, etcétera. Bueno, tratar de entender qué es eso, ¿no? Para después poder actuar en consecuencia. A partir de los datos, y de datos muy sencillos, me gustaría que veamos algunos mitos relacionados con la lechería, por supuesto, y después hablar un poquitito de lo que se viene, ¿no? Así que para empezar, y no perder el tiempo, esto muchos de ustedes ya lo sabrán, la revolución industrial, tal como la conocemos, viene en realidad de 1870, pero podemos hablar de una industria 1.0 un tiempo antes, donde en realidad lo que comenzó a cambiar fue la aparición de algunas máquinas que permitían producir de forma más rápida. Luego la revolución industrial propiamente dicha, en 1870 aproximadamente, donde aparece la energía eléctrica, un poco la producción en masa, ¿no? Digamos, es el adiós, o por lo menos aparece esa producción industrial que va en detrimento de la producción más artesanal, ¿no? Lo que conocemos como industria 3.0 en realidad es la venida de la automatización, obviamente la aparición de las computadoras. Yo cuando hablo de industria 3.0 lo primero que se me viene a la cabeza es la industria automotriz, ¿no? Donde claramente existen, o podíamos ver en los videos, los brazos soldando, etcétera, todas las partes de la carrocería de un auto, por ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo para mí más claro de industria 3.0. Y por último, tenemos la industria 4.0, que digamos podríamos decir que desde hace unos años acá es el cambio más importante en términos industriales y que obviamente corre para todas las industrias, no solamente para las industrias como la mecánica, etcétera, sino obviamente para la actividad agropecuaria. En función de eso, un poco lo que quería mostrar era dónde estamos nosotros parados con la ganadería y en particular con la lechería. A ver, yo creo que acá no sé si se podía poner un puntero. ¿Se ve el puntero, la flecha, Santiago? Perdón. Cuando muevo, se ve el cursor del mouse. Bien, lo que no sé cómo poner el puntero, pero bueno. En fin. No importa, si se ve, perfecto. Lo que tengo acá es un mapa, si quieren, de distintas tecnologías relacionadas con el agro,
y básicamente con la producción animal, en el año 2019, son solo algunas, por supuesto no están todas acá. No se ve del todo bien el gráfico, pero lo importante es que obviamente tenemos en cada una de estas filas, digamos, categorías de animales, en este caso todos los animales, bovinos, porcinos, pollos, y en columnas tenemos otras categorías que tienen que ver con genética, alimentación, salud, robótica, y esta última que es manejo de datos, ¿no? Entonces, en el cruce lo que podemos ver son distintas industrias o empresas o startups que están haciendo desarrollos tecnológicos en esas áreas, ¿no? Me voy a enfocar nada más que en bovinos, donde podemos ver que en genética hay alguna empresa, en lo que es robótica también. Donde más desarrollo parecería haber es todo lo que tiene que ver con alimentación y salud. Y les diría que hoy el rubro en el que más startups o empresas están trabajando es sin duda el de los manejos de datos, ¿no? Digamos, sí, seguramente acá es donde están la mayoría de las empresas. ¿Qué implica esto en términos de inversión? Bueno, me pareció muy interesante este gráfico donde ustedes pueden ver en millones de dólares, digamos, sale información exactamente de ese mismo cuadro, dónde están invertidos o en qué áreas se invierten para estos desarrollos. Lo que podemos ver es que en general, cuando hablamos de todo el mercado de animales, una gran parte del dinero va a la parte de genética, de ambiente, inclusive y de salud, pero cuando vamos a bovinos, les diría que la mayor parte de las inversiones están puestas en el manejo de datos. Evidentemente esto hace que la ganadería y la lechería presenten un caso especial, probablemente muy relacionado con el tipo de producción, mucho más atomizada, tanto la avicultura como los cerdos, como la producción porcina, son, a ver, no quiero pecar, no quiero decir algo que no corresponda, pero la realidad es que sí son paquetes un poco más cerrados, sistemas mucho más industrializados, inclusive mucho más verticales en términos de cadena, ¿no? Digamos, donde, por ejemplo, en el caso de la avicultura y en cerdos también, las mismas empresas que hacen la genética tienen requerimientos nutricionales para su genética en particular, digamos, están mucho más integradas. En cambio, en el caso de los bovinos, de la ganadería y la lechería, es una industria mucho más atomizada, con actores diferentes en todos los niveles, y obviamente eso hace que exista una gran dispersión en algún punto con respecto, por ejemplo, a los datos, y eso se ve de alguna forma mostrado en dónde está hoy la inversión, ¿no? Evidentemente, el manejo de los datos es entendido por la industria como algo crucial, crítico. Yo como habrán visto, me gusta el fútbol, y antes de entrar a mirar algunas cuestiones en lechería, me gustaría contarles qué está pasando, por ejemplo, con el tema de datos en otras áreas, donde no necesariamente se produce, ¿no? Hace poquito, buscando un poco también para esta charla y otras, me topé con el caso de un club inglés que se llama el Brentford. Es un club que históricamente, digamos, tuvo una época dorada ya por los años 30. Si ustedes pueden ver esto en este eje de la CI, lo que van a encontrar son las posiciones, y las T básicamente corresponden a las distintas categorías. La T1 es la Premier League, segunda división, tercera división, cuarta división. Como verán, el Brentford tuvo su época dorada en los años 30, luego, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que podemos ver acá es que hubo una caída muy importante, estuvo ahí paseando entre cuarta y tercera división, pero en los últimos años, sobre todo del 2012 para adelante,
el club tuvo un crecimiento, digamos, más que exponencial, digamos, muy grande. Cuando se empezó a ver un poco qué era lo que explicaba ese crecimiento, bueno, en realidad se debe a estas dos personas, digamos que les recomiendo que si quieren, les interesa el tema, puedan leer algo. Matthew Benham es si mal no recuerdo, un matemático, un físico, que viene de una actividad que no tiene nada que ver con el fútbol. El tipo es un fanático del fútbol, pero se hizo millonario con una empresa de datos que estaba enfocada básicamente en todo lo que tiene que ver con el juego y las apuestas. Rasmus Ankersen es un reclutador básicamente, un tipo que sabe mucho de fútbol, pero que obviamente compró la filosofía de Matthew Benham. Así que nada, ellos lo que hicieron fue un poco empezar a cambiar la forma de mirar el fútbol. ¿Y qué es lo que hicieron? Viniendo de un área donde las matemáticas y las probabilidades eran, digamos, su métier, empezaron a aplicar algunos de estos conocimientos del fútbol. Hoy nosotros todos conocemos que existen estadísticas muy importantes. Incluso esas estadísticas existían desde el año 2001, donde algunas empresas empezaron a generar datos de forma intensiva para el fútbol. Pero para mí lo más interesante de este caso no es necesariamente el uso de los datos, sino que obviamente es la forma en que analizaron los datos. Por ejemplo, es muy interesante cuando ellos empiezan a ver qué jugadores comprar, ¿no? Y se enfocan en delanteros. Ellos lo que hacían era, en general los delanteros en el fútbol, cuanto más goles hacen, más valen. Ellos en realidad lo que hacían era buscar delanteros de ligas menores e inclusive, digamos, subvalorados en algún punto, a través de cambiar el indicador. El indicador, en lugar de hablar de goles convertidos, hablaba de oportunidades creadas. Ellos lo que mencionan es que es muy importante el contexto. Todo esto que parece que no tiene nada que ver con lo de lechería, vamos a ver cómo va encontrando espacio más adelante. Pero bueno, claramente ellos lo que dicen es que el dato importa, pero importa en el contexto. Entonces para ellos era mucho más valioso en algún punto, adelante jugaban en equipos, por decirlo de alguna forma, medio pelo, pero que generaban muchas oportunidades de gol. Eso hacía, y terminó sucediendo, que han comprado jugadores por 500.000 euros y vendido por más de 20 millones de euros. Esto los colocó en uno de los clubes más rentables de la segunda división del fútbol inglés, por ejemplo, si no el más rentable en el último año. Otra cosa que hacían era eficientizar las jugadas. Ellos saben que por probabilidad hay zonas de la cancha en la cual la posibilidad de convertir un gol es mucho mayor. Bueno, prácticamente no practican jugadas en aquellas zonas donde la probabilidad de hacer un gol es mucho menor. Y, por ejemplo, cuando trabajan en defensa, intentan llevar al rival a aquellas zonas donde la posibilidad de conversión es menor. Digamos, en el fondo lo interesante es cómo ellos cambiaron la forma de usar los datos. Los datos existían. Otra cosa que me resultó muy interesante es que ellos, en general, digamos, y con todas sus fans en contra, muchas veces han vendido jugadores en momentos en que esos jugadores estaban en su apogeo. Y la razón, totalmente lógica, era que cuando un jugador tenía un rendimiento superior al esperado, o sea, ellos todo el tiempo estimaban cuál era el rendimiento esperado para un determinado jugador, cuando ese jugador lo superaba por mucho, ese rendimiento, ellos entendían que había alcanzado su máximo rendimiento y que era muy poco probable que lo vuelva a repetir. Con lo cual, ante una muy buena oferta, ellos decidían vender el jugador independientemente de qué instancia estén jugando, ¿no? Eso claramente les provocó problemas, pero es lo que les permitió vender jugadores
por millones y millones de euros, habiendo comprado por solo miles. Y digamos, el tiempo les dio la razón porque esos jugadores que han vendido nunca han podido repetir las campañas por las cuales se fueron del club, ¿no? Así que lo importante o lo interesante de este dato para mí es no solamente el uso intensivo de los datos, como les decía, sino la vuelta de rosca que le han dado a esos análisis y que vamos a intentar hacer algo en esta presentación con datos de campo. Ahora quiero hablar un poco de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Seguramente en muchas de estas charlas, cuando hablamos del uso intensivo de la información, habrán visto más de una vez hablar de data science o ciencia de datos, no solamente obviamente en lechería o ganadería, sino en cualquier industria o deporte. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? En realidad la ciencia de datos, que suena, digamos, como algo rocket science complejo, no es más que un campo donde intervienen distintas disciplinas, ¿no? Como dice ahí, involucra métodos científicos, procesos, sistemas para extraer un conocimiento o un mejor entendimiento de datos. Una base estadística muy fuerte, digamos, que permite, obviamente, luego tener algunos procedimientos como la minería de datos, el aprendizaje automático o machine learning, la analítica predictiva, etcétera, que nos permiten tomar mejores decisiones. Si yo lo tuviese que resumir en un gráfico, la ciencia de datos es aquello que está en el medio de estos tres conjuntos, ¿no? Donde yo tengo tres grandes áreas, que es la matemática y la estadística, las ciencias de la computación, que nos permiten automatizar muchos de estos procesos matemáticos, y obviamente el conocimiento y el dominio del área en el cual yo estoy involucrado, ¿no? O sea, el data science incluye, obviamente, tener un conocimiento importante de aquello que se va a analizar, ¿no? Por eso hay especializaciones, y en esto tiene que ver un poco lo que les mencionaba recién sobre el fútbol, o sea, los datos existen, ¿no? Pero lo que importa es qué hago yo con esos datos, ¿no? En estas interacciones después, por ejemplo, entre las matemáticas y las estadísticas y la ciencia de las computadoras, aparece lo que conocemos como machine learning, que es cómo la computadora, a través de correr o correr el mismo algoritmo bajo distintas situaciones, va aprendiendo y va tomando mejores decisiones. El ejemplo más concreto es uno que le va a gustar a Marcos Snyder, seguro que está escuchando, que es las máquinas que juegan al ajedrez. Las computadoras que juegan al ajedrez, de alguna forma, corren millones de veces las jugadas y van aprendiendo de sus rivales, de forma tal que cada vez desarrollan o logran mejor performance. Entre las matemáticas y el dominio, el conocimiento del área, está lo que se llama la investigación aplicada, que es lo que, por ejemplo, hago yo en el CONICET y los que trabajamos en investigación, que a través de diferentes procesos estadísticos podemos modelar y entender mucho mejor digamos, qué es lo que sucede a nivel a nivel fisiológico, productivo, etcétera, depende de lo que estemos investigando. Y obviamente después entre la ciencia de la computación y el conocimiento existen las soluciones que son, digamos, concretas para ese área, que tiene que ver muchas veces con el desarrollo de software que nos permiten gestionar, por ejemplo. Cuando hablamos de ciencia de datos, entonces estamos hablando de un montón de cosas, y una forma de ordenarlas, si quieren, es con el ciclo de vida de la ciencia de datos, que nos permite entender un poquitito más dónde estamos parados y cómo se usan, ¿no? Y muchas veces ustedes, como yo les decía, van a ver un montón de situaciones en las cuales hablamos de data science, pero no necesariamente estamos mostrando siempre lo mismo. El primer paso, si quieren, es justamente
el conocimiento del área, ¿no? El entendimiento del negocio, si quieren. Yo lo que mencionaba en otra charla es acá donde estamos muchas veces los consultores, ¿no? O los asesores o inclusive los empresarios. Conocemos un área y podemos tomar decisiones en función del conocimiento previo. Pero a medida que vamos teniendo una mayor cantidad de datos, eso nos permite explorar los datos de distintas formas. Existe lo que se llama el data mining o la minería de datos, ¿no? En esta primera etapa lo que hacemos muchas veces es empezar a ver de todo el conjunto de datos que nosotros podemos tener, ¿no? Cuáles son el cuerpo de datos que voy a utilizar para determinada área, ¿no? Vamos a suponer que estamos trabajando en alimentación, probablemente poco me importe algunas cuestiones que tengan que ver con, no sé, calidad higiénico-sanitaria de la leche. No digo que no tenga nada que ver, pero en general si quiero empezar a trabajar en ese tema, no necesariamente necesito una base de datos proveniente de ese área, ¿no? Entonces, una vez que tengo definido cuáles son los datos o el conjunto de datos que voy a usar, hay un proceso de data cleaning o de limpieza, si quieren, donde se sacan datos que son raros, por llamarlo de alguna forma. En estadística muchas veces los llamamos outliers, datos que se salen de la media. No son los datos que nos parecen raros a nosotros, sino que hay procedimientos que indican que un dato es anormal. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Si yo estoy analizando el consumo de materia seca de un grupo de animales en función de una dieta y tengo un dato que es demasiado bajo, es muy probable que ese animal esté enfermo, ¿no? Y por eso haya comido poco y no tenga que ver con la dieta. Para eso existen procedimientos. No es una cuestión visual. Luego está la exploración de datos. Esta exploración de datos muchas veces se hace visualmente. Obviamente, si tengo una hipótesis la puedo inclusive contrastar desde el punto de vista estadístico, pero a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, cuando estoy trabajando en investigación y hago una primer análisis muy a vista, ¿no? Empiezo a graficar y a ver si encuentro algún tipo de patrón, ¿no? Así, de esa forma, empiezo a tener una idea de cómo puede llegar a ser el tipo de análisis que puedo hacer, ¿no? Hay datos que muestran patrones temporales, hay datos que muestran patrones espaciales. Todo eso muchas veces la visualización, por ejemplo, de los datos crudos nos permiten empezar a comprender un poco mejor. Luego está la ingeniería de las distintas categorías, empezar a armar esas categorías por las cuales podemos empezar a armar lo que viene en el próximo paso, que son los modelos predictivos, ¿no? Esas ecuaciones que ustedes muchas veces ven que nos permiten predecir, por ejemplo, la tasa de crecimiento de pasto en función del índice verde, ¿no? O el consumo de materia seca, vamos a los datos, a cosas que manejo un poco más, pero por ejemplo, el consumo de materia seca en función de la calidad de la dieta. Y por último, digamos, lo que está más de moda, si quieren, o con lo que han podido ver probablemente mucho más en el último tiempo, tiene que ver con la visualización de datos, que en realidad es la etapa final, donde yo les diría que cualquier persona que está trabajando en análisis de datos necesita poner de una forma sencilla y rápida sus conclusiones, sus datos, para que los que finalmente toman las decisiones puedan hacerlo de forma rápida. Si todo este ciclo no termina en una visualización, en una comprensión de datos relativamente sencilla, es muy difícil que podamos tomar decisiones buenas y rápidas. Cada vez es más importante no solamente la calidad de la decisión, sino el tiempo en lo que la estoy tomando. Por eso, digamos, cada vez es más importante la potencia que tenemos que tener en este tipo de análisis, el tipo de software, la forma en que tomamos los datos, etc. Ahora vamos a hablar algo un poquito más de esto.
acá hago una referencia a algo que está muy de moda, que es que todos hablamos o muchas veces escuchamos hablar de Big Data, ¿no? Y ahora parecería ser que todo tiene que ir de la mano del Big Data, que para tomar decisiones tenemos que tener análisis de este tipo. Pero ¿qué es Big Data? Big Data en el fondo, o macrodatos como le dicen los españoles, es un término que hace referencia a un conjunto de datos muy grandes. O sea, es tan grande el conjunto de datos que no, o sea, si ustedes se imaginan una planilla de Excel completa en todas sus celdas, eso no necesariamente es Big Data. Les diría que no es Big Data. Estamos hablando de millones y millones de datos, y de datos que a priori no necesariamente están relacionados entre sí, y que vienen de áreas muy diversas, como les decía, a priori no están relacionadas entre sí. Y que obviamente se necesitan softwares y procedimientos muy complejos, que lo que en el fondo hacen es tratar o intentar de encontrar patrones que se asocian con alguna respuesta que nosotros intentamos predecir o entender, ¿no? En general, digamos, justo acá en esta gráfica lo que pueden ver es cómo se ve una base de datos que tiene que ver con Big Data, por ejemplo. En ganadería y en lechería existen ejemplos. Por ejemplo, si ustedes quieren ver datos crudos que estén relacionados con la actividad, con la rumia y con distintos otros parámetros que se miden de forma intensiva con sensores que hasta se miden varias veces por segundo, imágenes, digamos, hay un montón de sensores, o mejor dicho, análisis de imágenes que nos permiten entender el comportamiento animal. Bueno, eso, el análisis de esas imágenes, en el fondo una imagen es un dato, se hace a través de procedimientos que tienen que ver con el Big Data. Pero la realidad es que desde el punto de vista nuestro, como usuarios, probablemente pocas veces estemos ante una situación de esta, y ni hablar que no vamos a ser nosotros quienes lo analizamos. A mí me gustó, yo estuve participando cuando se trabajó en el temario del Createc, y en ese momento Fernando Andrade, que trabajaba justo con nosotros en el grupo, habló de Good Data, ¿no? Y él decía Big Data versus Good Data. Y bueno, acá yo les pongo, es un término que acabo de inventar, no lo inventé yo, en realidad lo inventó Fernando. Pero lo interesante de Big Data versus Good Data es que él mencionaba que se pueden tomar decisiones, y decisiones muy rentables, teniendo, digamos, no necesariamente millones y millones de datos, ¿no? Sino siendo lo suficientemente perspicaz, si quieren, o bicho, mejor dicho, para poder tratar de entender y mirar los datos de una forma diferente, quizás a como estamos acostumbrados, ¿no? Y se me vino a la cabeza un ejemplo bastante, si quieren, común, que es típico, a ver, no sé por qué no avanza esto. Ahí estoy. Un ejemplo por ejemplo, de animales de recría, donde nosotros acá lo que tenemos es pesado, digamos, cientos de animales, en un campo donde se pesa mensualmente, y tenemos el peso vivo en función de la edad, ¿no? Obviamente la regresión lineal lo que me da es un R cuadrado muy alto, o sea que quiere decir que obviamente la edad y el peso vivo están altamente relacionados, lo cual es verdad de perogrullo, pero la pendiente de la curva me da lo que nosotros conocemos como la ganancia de peso, ¿no? Y en este caso me dice que una ganancia de peso para este grupo de animales de 640 gramos por día es lo que estuvo ocurriendo. Si yo miro esto, puedo estar relativamente conforme o no, digamos, entendiendo que son animales Holstein, me gustaría que estén ganando un poco más, pero cuando
pero no me dice mucho más, ¿no? Lo que me está diciendo es, listo, ganan eso. Y si miro inclusive la variabilidad, parecería que fuese muy poco. Uno ve los animales amontonados. Ahora, como les decía, no me conforman estos 640 gramos por animal. Digo, bueno, vamos a ver las cosas de forma diferente. El mismo dato o datos asociados de forma diferente. Y lo que encontramos acá es, dije, bueno, voy a graficar la ganancia diaria de peso en función del peso vivo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros los animales no los separamos por edad, sino que los separamos por peso. Van pasando de categoría acorde su peso, ¿no? Y como no me conforman los 600 gramos, dije, bueno, voy a mirar directamente el peso vivo. Y acá aparece lo interesante, ¿no? Yo tengo ganancias de peso relativamente estables, hasta los 150, 180 kilos, y luego tengo dos aumentos, que son básicamente en cambios de categoría, donde la distribución y la variabilidad aumenta drásticamente, ¿no? Si quieren, es en esta zona, que es cuando los animales pasan de una recría 1, encerrados, comiendo alimento balanceado, a una recría 2, donde hay una fuente de forraje, básicamente silaje de maíz y algo de pastoreo. En ese momento los animales empiezan digamos, a perder peso en algunos casos y en otros a ganar. Luego hay una etapa en la cual los animales se acomodan y empiezan de nuevo a ganar peso y la variabilidad se achica. Y después, en general, por esta zona, en general los animales están al servicio, en general entran al corral. Una vez que son preñados, salen a pasto y obviamente aumenta de nuevo la variabilidad del lote. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hubiese querido trabajar sobre los 600 gramos y no hubiese hecho este segundo gráfico, probablemente hubiese trabajado en todas las etapas. Ahora, conocer la variabilidad en los distintos puntos, ¿no? Entendiendo mi sistema, me permite tomar decisiones que son diferentes, ¿está? En el sentido de que probablemente esta recría 2 sea el lugar donde tenga que poner el mayor énfasis, que la recría 3 y vacunación de inseminación probablemente no tengo que hacer demasiado, y que está claro que no tengo que abandonar los animales después de la recría, después de la inseminación, ¿no? Con esto aprovecho y entro a la parte de la charla en la cual les digo, vamos a destruir algunos mitos, ¿no? Y el primer mito que me gusta a mí destruir es que en realidad hay gente que dice lo que importa son los promedios, porque al final yo vendo kilos de carne o vendo vaquillona, etc. Yo les diría, lo que importa son los desvíos, porque es lo que me permiten entender dónde tengo margen de mejora, y como me dijo un productor una vez, me dice, lo que a mí me gusta de conocer los desvíos, de conocer la variabilidad, es que todo lo que está por abajo del promedio es plata mía que tengo que ir a buscar. Está ahí, solamente lo tengo que ir a buscar. Así que el primer mito es, lo que importa son los promedios. No, los promedios no solamente es que importan poco, o sea, en realidad importan claramente, pero más importante el tema del desvío, sino que además son muy mentirosos. Tener vaquillonas desparejas no es una charla que tenga que ver con recría esta. Entiendo que todos conocemos cuáles son las consecuencias de tener una recría donde haya animales que prácticamente no ganan peso, otros que ganan mucho más de lo que tienen que ganar, y con suerte un tercio de los animales hacen una buena recría, ¿no? Otro mito que me gustaría romper es aquel que dice, por ejemplo, que dar de comer adentro del tambo es una práctica muy buena porque me asegura el consumo de materia seca y sobre todo de aquellos ingredientes caros de la dieta, como por ejemplo la proteína, aditivos, etc., ¿no? Eso es bastante común. Nosotros solemos decir, no, dale adentro del tambo porque te aseguras el consumo. Bueno, lo que les muestro acá son la medición de, básicamente, el dispensado de comina de los distintos puntos de ordeñe, o sea, de los comederos del tambo,
lado derecho en verde, lado izquierdo para este tambo, están los números al revés, no importa, pero son 8 posiciones. En este caso, el objetivo de este tambo era dar alrededor de 3,5 kilos por punto de ordeñe, cada vez que se apretaba el dispensador. Fíjense, en el caso, digamos, podríamos decir que en el promedio le pega bastante. Este es un excelente caso de que el promedio miente. Del lado derecho, que es las barras verdes, está bastante cerca, pero fíjense la posición 4, que prácticamente dispensa solamente 1 kilo. Y fíjense que en general están todas por debajo, o muchas de ellas están por debajo de los 3,5 kilos. Esto quiere decir que en general los animales van a comer entre 1 y 2 kilos menos, dependiendo de dónde les toque por día, a lo que yo tengo planificado. Y pobre la vaca que entra de la izquierda a la posición 4. Ahora les voy a otra situación, ¿no? Donde tenemos un tambo con 18 bajadas, y acá, digamos, la vaca que sale del lado verde pierde, les diría, con respecto al lado izquierdo, pierde siempre. Pero además, las que están del lado izquierdo les va muy bien cuando están en las últimas posiciones, pero fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 posiciones que del lado izquierdo no tiran comida. Y todo el mundo me va a decir, bueno, sí, se traban, se mojan y se humedecen y no cae, a veces se rompen, etc. Pero es totalmente un mito que los comederos del tambo aseguran el consumo de los concentrados. Esto nosotros lo hemos hecho en muchos tambos, y en todos los tambos sucede esto. Acá, de nuevo, a mí digamos, lo interesante de todo esto, acá no estamos usando Big Data ni nada por el estilo. Acá lo que se pone en manifiesto es que la necesidad, les diría, la necesidad importante, ineludible, de tener que medir y controlar, porque justamente no se pueden gestionar aquellos procesos, o no se puede gestionar aquello que no se conoce. Esto que yo les menciono, digamos, hemos medido, y era nuevo para todos los que lo medimos. Nadie de los que medimos estos comederos estaba convencido, o mejor dicho, todos estaban convencidos de que eso funcionaba relativamente bien. Ahora fíjense, ¿no? Siempre damos adentro del tambo, porque pensamos que es un lugar donde es más fácil. Digamos, en estos mismos tambos hacemos muchas veces el control del mezclado del mixer, a lo que generalmente nosotros siempre le desconfiamos un poco. Acá lo que tenemos son la distribución de partículas de las bandejas de Penn State, ¿no? Para esto en este caso es una dieta PMR que tiene silaje de maíz y distintos concentrados. Esto nos permite chequear la forma física de la dieta, ¿no? Saber si estamos dentro de los rangos adecuados que nosotros esperamos para una determinada dieta, para una determinada categoría. Pero nosotros lo que hacemos muchas veces es medir en distintos puntos del comedero, de una misma distribución, de una misma oferta de alimentos, y con eso poder calcular los coeficientes de variación. Entonces lo que ven en estas barritas negras son los coeficientes de variación para 4 o 5 puntos de medición de cada una de estas bandejas, y esta que está en rojo lo está en ese color porque tiene un coeficiente de variabilidad, un coeficiente de variación mayor al 10%. Esta bandeja que está en verde es la bandeja que tiene las partículas de mayor tamaño, las que son mayores a 19 milímetros, está mal el color acá. Y en general es la más difícil de mezclar. Lamentablemente también es la más difícil, es la que más incidencia tiene en la producción de leche. En este caso les diría que este coeficiente de variación, yo lo recuerdo, está en el orden del 12 a 13%, con lo cual no es un valor tan malo, entendiendo la dificultad que tiene. ¿Para qué me sirve conocer esto? Bueno, nosotros hace un tiempo hicimos un trabajo en un tambo CREA, no en un tambo, eran 7 u 8 tambos CREA de la zona oeste, donde lo que hicimos fue medir justamente esto en varios tambos y en varios rodeos, y encontramos una relación muy interesante
entre el coeficiente de variabilidad o el coeficiente de variación de esta bandeja verde y la producción de leche, donde de alguna forma lo que descubrimos, o lo que o si quieren, la respuesta asociada fue que cada vez que nosotros bajábamos alrededor de un 10% el coeficiente de variación de esta bandeja, los animales podían, o los rodeos producían en promedio entre 4 y 5 litros más de leche. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es que yo reduzco la variabilidad de un día para el otro, pero tambos que tienen un nivel de mezclado muy superior probablemente pueden ganar bastante en producción cuando disminuyen el coeficiente de variación en esta bandeja. ¿Está? Ahora, si yo vuelvo para atrás y miro lo que hacía con el tambo en los niveles de concentrado, y realmente esto no lo mido y me resulta difícil de controlarlo, yo muchas veces la decisión que tomo es al revés, dar más alimento por fuera, porque por ejemplo en este tambo yo estoy seguro que estoy mezclando mucho mejor, y si tengo la cantidad de comederos que tengo que tener, estoy seguro que los animales tienen una dieta mucho más equilibrada que si daría de comer adentro del tambo. Esto que estoy diciendo, digamos, si ustedes se fijan, la mayoría de los tambos que están estabulados tienen ¿cómo que se llama? En general no usan concentrado adelante del tambo, ¿no? Vacas de alta producción. Otro mito que tenemos bastante impuesto es que las vacas de alta producción, por ejemplo, no se preñan, ¿no? Lo que tenemos acá es un gráfico donde podemos ver en el eje de las Y el balance energético, en el eje de las X la producción de leche a la semana 3, ¿no? Todo en la misma semana. Y lo que encontramos es que no existe ninguna relación entre producción de leche y balance energético. Con lo cual no necesariamente vacas de alta producción pueden tener un balance energético muy bajo, o inclusive en algunos casos hasta positivo. Cuando miramos qué es lo que sucede con la producción de leche, o mejor dicho, con el balance energético y el consumo de materia seca, sí empezamos a entender que en realidad el balance energético no es una cuestión de producción de leche, sino de consumo de materia seca. Claramente, en sistemas pastoriles, si queremos tener vacas de muy alta producción, es muy difícil que tengamos altos consumos de materia seca porque el sistema atenta un poco contra la posibilidad de que una vaca de 700 kilos o de 650 kilos consuma mucho pasto en un periodo corto de tiempo para poder sostener altas producciones de leche, ¿no? Pero digamos, fíjense cómo el dato nos está mostrando que en realidad lo que pensamos durante mucho tiempo, y les diría que inclusive hay algunos o bastantes papers también que de alguna forma lo mencionan, en realidad no es tan así. ¿Y qué es lo que pasa con la reproducción? En realidad lo que pasó con la reproducción es que empezaron a aparecer muchas tecnologías que nos permiten censar en tiempo real y de forma muy precisa, tomando datos, el nivel, por ejemplo, de actividad que tiene un animal y en función de eso, detectar cuándo un animal está en celo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos decir que esta línea roja lo que nos va marcando es las señales que están asociadas a la aparición del celo. Este sistema, que puede ser un collar o un podómetro, va dando señales. Lo que reconoce es el punto en el que empieza, siquiera en el ciclo, ¿no? El animal entra en celo, pero además como reconoce con bastante exactitud cuándo ese animal entró en celo, lo que genera es genera la posibilidad de dar el servicio ya no a celo detectado, como usamos usualmente, sino en el momento exacto donde la probabilidad de preñar es mayor. Claramente los animales de muy alta producción sabemos que tienen signos un poco más débiles de
de situación de celo, ¿no? Pero bueno, estos implementos, como les decía, los podómetros de los collares, son suficientemente sensibles para poder encontrar cuáles son los puntos donde se inicia el celo y cuál es el mejor momento para dar servicio. Todo eso terminó repercutiendo en que hoy, muchos de los tambos de muy alta producción tengan tasas de preñez que estén por encima del 25% e inclusive más. Conozco casos de tambos, por ejemplo, de tambos con ordeño automático que han tenido meses con tasas de preñez mayores al 28 o 29%. Está en el punto en el que ha mejorado la reproducción, que hoy en Estados Unidos los tambos de muy alta producción tienen sobrante de vaquillonas. De hecho, las vaquillonas en Estados Unidos hoy tienen un valor que está por debajo del costo. O sea, la reposición ha dejado de ser un problema para los buenos tambos en Estados Unidos. E inclusive han aparecido negocios, como por ejemplo la otra vuelta leía, hay empresas de genética que venden embriones de Aberdeen Angus para dar servicio en aquellas vacas de tambo que no se inseminan para reposición, ¿no? Digamos, la producción de carne en los tambos de Estados Unidos empieza a ser otra fuente de ingreso, ya que en algún punto muchos de ellos tienen la repro, o la reposición, mejor dicho, asegurada. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? Todos conocen los collares de derrumia y actividad, digamos, lo que les estoy mostrando no es algo que no conozcan, pero bueno, lo interesante es ver un poco cómo se ve. Perdonen, la imagen es mala, pero fue la mejor que encontré. Lo que tienen acá es en verde cómo cambia la actividad, el movimiento del animal. En violeta tienen la actividad de rumia, y justamente lo que pueden ver es que lo que mide interesantemente o lo que ustedes están viendo, lo que visualiza, no son necesariamente los tiempos, sino los cambios. De nuevo, lo que importa es el desvío, no me importa tanto el promedio. Yo puedo tener vacas que por su selección, por lo que están comiendo, tengan 400 minutos de rumia o 500 minutos de rumia. Lo importante, más allá de ciertos parámetros que tienen que ver con la salud, no es si son 400 o 500, sino si un día dejó de hacerlo, por alguna razón, dejó de hacerlo. Como por ejemplo, en este caso el animal venía rumiando, de repente tuvo un cambio brusco, y ese cambio brusco de alguna forma se correlacionó también con un pico de actividad. Claramente este animal dejó de comer y se movió mucho, está en celo. Podría haber otra situación en la cual un animal, digamos, se deja de rumiar, pero además tiene no un pico de actividad, sino una disminución de la actividad. Bueno, en ese caso lo que estamos viendo es un animal que probablemente esté enfermo. Está enfermo, no se levanta, come menos, tiene menos actividad, tiene menos rumia. Lo que voy a tener es una alerta temprana que me va a permitir llegar antes, ¿no? Por eso digo acá la importancia de llegar primero, en realidad no, la importancia de llegar antes, ¿no? Y esto, por ejemplo, es animales, estos son, digamos, por ejemplo, hay collares que miden actividad de consumo, tiempo que el animal está consumiendo, y esto es días antes del parto, días posteriores al parto, y lo que ven es, en naranja, el tiempo de alimentación de un animal que está sano, y en celeste o azul, lo que tienen es el tiempo de alimentación de un animal que tuvo cetosis en el posparto. Podemos ver que hay una diferencia importante, si quieren, desde el punto de vista del tiempo, que estuvo ya previamente en el preparto, y obviamente tuvo una caída, una disminución del tiempo mucho más drástica en el posparto, que es probablemente acá donde el animal tuvo el cuadro de cetosis. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Me sirve justamente para llegar antes, para tener una alerta temprana, ¿no? Esto ya es el uso del dato desde el punto de vista individual. Yo, a partir de este uso realmente intensivo del dato, digamos, puedo adelantarme al problema
Y por ejemplo, en un tambo, lo que muchas veces se puede hacer es separar estos animales, tener más atención, revisarlos más, inclusive hasta uno podría tomar alguna precaución con respecto a la alimentación previa al parto, ¿no? Y llegado el momento del parto, si sé que voy a tener el problema, puedo drenchear el animal, tengo un montón de opciones para atajar el problema antes de tenerlo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el pH, en orina. Digamos, yo puedo tener animales que consistentemente tengan pH bajos en orina, y bueno, yo quizás a esos animales, cuando estén cerca, cuando paren esos animales, tenga alguna cuestión preventiva con respecto al tema del calcio. A lo que voy después de todo es que tener el dato, digamos, me permite actuar mucho antes de tener el problema, ¿no? Trabajar más sobre la prevención. Les doy otro ejemplo de gestión. Este es Tambodén, todos lo conocen. Tiene que ver también, para mí, saqué un poco el animal, porque estamos siempre hablando cuando hablamos de datos, hablamos de cuestiones que tienen que ver con la rumia, la actividad, los collares, los podómetros, etc. En este caso, me gusta mucho este tablero que se usan en la página de Tambodén. Fíjense, tienen el crecimiento de pasto, el estado corporal de las vacas, y hay muchos más datos en los informes, pero tienen en azul, en este caso, en cada uno de estos relojitos, qué es lo que planifican y cuál es el real, ¿no? Lo mismo con el estado corporal. El estado corporal es una variable más de largo plazo, digamos, pero que obviamente me puedo adelantar, una ventana de tiempo más amplia, pero el tema del pasto, digamos, claramente me permite adelantar. Yo estoy seguro que la gente de Tambodén, entre lo planificado y lo real, el poder medirlo les permite anticiparse a un montón de situaciones que, por ejemplo, van a terminar repercutiendo sobre el estado corporal de las vacas, ¿no? El conocer mi estado actual y saber cuál era mi objetivo, digamos, claramente me permite prevenir mucho antes la problemática. Con lo cual acá tienen un ejemplo también de manejo de los datos, que no necesariamente estamos hablando de Big Data, pero que claramente es un uso inteligente y que realmente se transforma en información y en una toma de decisión. Porque lo importante al final del día es eso, ¿no? Que ese dato se transforme en información y que esa información me sirva para tomar una mejor decisión, una decisión más rentable, un ajuste en un proceso, etc. Nosotros, desde la consultora, un poco estamos trabajando mes a mes, donde intentamos medir, por ejemplo, la producción de leche lo más en tiempo real posible, ¿no? Acá tengo un ejemplo, se ve un poco chico, pero es un tambo. Esta es la producción en línea punteada, la producción de leche promedio, pero después tenemos la producción de leche de cada rodeo, ¿no? Y un poco lo interesante de esta curva es, de nuevo, los promedios a veces se esconden, ¿no? Esconden desde cuestiones que tienen que ver con algún rodeo en particular, digamos, hasta problemas que podrían ser potencialmente de medición, ¿no? En este caso, fíjense donde tengo el cursor, tengo una producción de leche promedio que aparentemente no cambia demasiado, fue bastante estable, se mueve entre los 29 y los 30 litros, ¿no? Pero puedo mirar que el rodeo 2, perdón, el de baja producción, es bastante estable, y acá el rodeo, digamos, de punta tiene un pico, digamos, como que pegó un salto, mientras que el rodeo de media producción bajó. Esto puede ser desde un problema de medición hasta que realmente pudo haber ocurrido alguna cuestión de alimentación, ¿no? Nada, estar atento a estos cambios, digamos, o mirar muchas veces. A mí me resulta muy interesante ver las variables en términos temporales, porque nos permiten ver muy bien cómo son los desvíos a lo largo del tiempo, y si esos desvíos son superiores a algún parámetro que nos establezcamos. Yo, por ejemplo, siempre digo, no,
digamos, cualquier variación de entre un 5 y un 10%, coeficiente de variación de producción de leche entre días, debería estar dentro de lo esperable para un tambo pastoril, por ejemplo, ¿no? Pero si la variabilidad, la variación entre días es mayor, presto atención porque algo probablemente sucedió, ¿no? Pero si yo no lo monitoreo, digamos, en casi tiempo real, difícilmente me pueda dar cuenta, y en general me termino dando cuenta cuando voy a buscar el cheque en la usina, ¿no? Ya un poco tarde. En definitiva, hablé mucho de datos y hablé mucho de análisis, ¿no? Pero lo que realmente importa, y de lo que hablé poco, en el fondo es de la pregunta. A ver, yo puedo tener muy buenos datos y puedo hacer excelentes análisis, pero si no tengo claro para qué, difícilmente me sirva para algo. Yo recién, hace un rato, les hablaba, por ejemplo, del tema de las recrías, las ganancias de peso promedio que tenían en un determinado campo. Esos 650 gramos para mí podrían o no estar bien, pero lo importante era que si yo quería solucionar el problema, seguramente la forma en la que había sacado el dato, la que había analizado los datos, me sirva de poco. Si yo quiero saber dónde estoy teniendo los problemas, digamos, si yo quiero realmente identificar, evidentemente haber hecho el otro tipo de análisis me permite tener una idea mucho más clara de dónde está el punto crítico, dónde está el cuello de botella para solucionar el problema. En el fondo, a lo que voy con esto es, tenemos que entender muy bien, y por eso me parece excelente la primera charla de Federico, de Sedevich, con respecto a organizar los procesos, entenderlos, diseñarlos, porque me va a permitir poder encontrar aquellos puntos críticos con mayor claridad, y en esos puntos críticos probablemente es donde sea mucho más rentable actuar en términos de generar cambios para mejorar, ¿no? Por último, ya terminando, como siempre me paso, pero bueno, les voy a pasar rápidamente un solo video, les quiero pasar de dónde, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué nos permite la tecnología hoy en día? A ver, voy a compartir un videito muy rápido. No sé si me escuchan. Santiago, ¿se escucha lo que hablo? Sí, Ale, se te escucha perfecto, así que... Bien. Acá lo que van a ver, esto es una empresa que tiene, obviamente, collares o si quieren sensores que permiten medir actividad de rumia, consumo, descanso, pero lo que han generado es un sistema de realidad virtual donde, digamos, el operario, digamos, se coloca, digamos, esos anteojos de realidad virtual, o mejor dicho, no virtual, sino de realidad aumentada, y realmente puede mirar, digamos, fácilmente identificar a los animales y ver qué es lo que tiene que actuar, sobre qué tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer con cada uno de esos animales. Esto es una antena que además permite ver, si ustedes ven en el diseño que está acá abajo, donde estoy moviendo el cursor, la posición de cada una de las vacas. O sea, me permite, si yo quiero saber dónde está una vaca, ir a buscarla sin molestar a las otras, ¿no? Va midiendo en tiempo real, por ejemplo, si la vaca descansa, si la vaca está consumiendo, cuántos pasos da por día, la cantidad de veces que se levanta. Todos estos parámetros en general están bastante estudiados desde el punto de vista de la investigación, y les diría que en términos prácticos se pueden utilizar más que bien para saber si un animal está en celo, si un animal está enfermo, e inclusive hay, diría que no a nivel productivo, pero sí a nivel experimental, combinaciones de estas variables que nos permiten saber inclusive qué tipo de enfermedad, digamos, está un animal cursando. Por ejemplo,
si es una metritis o si es una hipocalcemia. Digamos, eso todavía a nivel experimental. Vuelvo a la presentación para terminar. Yo, ¿dónde estoy? Acá. Me parece que, nada, la idea era un poco, como les mencionaba, tratar de mirar la lechería de una forma diferente. Como habrán visto, no estamos hablando de cosas muy difíciles, digamos, nada extraordinario. Yo les diría que justamente el objetivo no es hacer cosas extraordinarias, sino cosas ordinarias extraordinariamente bien. Hace un tiempo, cuando terminé mi gestión en CREA, di una charla que se llamó, o que terminamos con la idea de innovar o morir. Yo le dije, sin llegar a ser tan drástico, me parece que hoy lo que está digamos, lo que está sobre la mesa es que debemos medir, digamos, no hay excusa para no medir, y que claramente al hacerlo nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimo espacio por ganar en nuestros establecimientos, sin necesariamente pensar en hacer grandes inversiones, solamente ajustando procesos y tratando de ser más eficientes a partir de lo que conocemos. Así que bueno, con esto termino. Muchas gracias. Como siempre, un poco pasado. Perdón, Santi. No hay problema, Ale. Termino. Bueno, Ale, antes que nada, me voy a poner la cámara, perdón. Ahí está. Antes que nada, mil gracias por la presentación. La verdad que nos pusiste, creo, y traslado un poco todo el resto incómodos, y creo que va por ahí. Me quedo con tu cierre que hiciste recién, y con una frase que dijiste, que es: los datos existen, lo que importa es lo que hago yo con los datos, ¿no? Que es lo que vengo yo escuchando hace rato. Y tomo otra cosa que me parece que va alineado, es el gráfico que mostraste de la ganancia de peso vivo, cómo de alguna manera pudiste cambiar el eje y mirar de otra manera los datos. Y eso es un poco lo que queremos plantear con el proyecto, ¿no? Mirar de otra manera los datos, el sistema en general. Así que tomo esas dos cuestiones. Estamos en espacio de preguntas, así que vayan haciendo, surgieron algunas a lo largo de la charla, puntualmente. Yo tengo una para hacerte, que me llegó por privado, que es, de vuelta, me gustaría que refuerces un poco por dónde arrancarías a vos tu visión de cómo empezás de los datos. Viste que las vacas pasan todos los días por el tambo, y eso nos da un montón de info. Bueno, ¿por dónde deberíamos arrancar para empezar a trabajar con estos datos que tenemos en los tambos? Parece una pregunta fácil, pero no es tan fácil. Y la respuesta, lamentablemente, es de agrónomo, depende, ¿no? Yo creo que lo primero a identificar es, a ver, por eso digo, lo más importante no es el dato, sino la pregunta, ¿no? Para eso tengo que tener muy claro cuál es mi objetivo. Si yo tengo un tambo pastoril donde, a ver, estoy pensando en voz alta, ¿no? Digamos, tengo un tambo pastoril donde lo importante no es tan importante la producción individual, sino claramente el tema de la carga, la producción de leche por hectárea, que en general es en todos los casos. Digo, o sea, claramente lo que hace la gente de Tambodem, van y miden pasto, digamos, su primer recurso. O sea, es como, digamos, es como que yo siempre digo cuando vendemos leche, ¿no? Digo, vendemos leche y muchas veces ni siquiera, muchos la medimos con una regla, ¿no? O simplemente confiamos en el que viene a buscarlo, ¿no? La leche, ¿no? Así, che, ¿vos conocés un panadero que venda pan sin pesarlo, él? No. Tampoco conozco un panadero que no sepa cuánta harina tiene, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo, digo, o sea, si vos tenés un sistema pastoril, digamos, no medir el pasto, estás dando mucha ventaja. Digo, estamos dando mucha ventaja. Es más, por ahí lo mido y bueno, y no lo tengo, y tendré que suplementar más, pero probablemente me pueda adelantar a un montón de situaciones. Si tengo un tambo que de alta producción,
digamos, ¿no? Individual, probablemente todo lo que tenga que ver con el manejo del mixer, empezar a mirar cuestiones que tienen que ver con la estabilidad en la alimentación, ¿no? Otra cosa que se hace poco y que el dato está, es casi todo el mundo hace control lechero, y después el dato no necesariamente se usa, ¿no? Digamos, tenemos el promedio, estamos contentos, nos comparamos contra el año pasado, pero el control lechero nos da un montón de información sobre la variabilidad existente en el rodeo. No es lo mismo un tambo de 35 litros promedio con un desvío estándar de 7 u 8 litros que un tambo de 35 litros promedio con un desvío estándar de 15 litros promedio. No es lo mismo en términos de eficiencia, ni eficiencia, digamos, si quieren, nutricional, ni eficiencia, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Siempre lo dice, en realidad la frase entiendo que es de Gustavo Schwenemann, siempre lo escucho a Jorge Olmedo también mencionarlo, y a mí me gusta, yo la cambié un poco, en el sentido de que ellos dicen que el arte, o digamos, el objetivo del tambo, o lo que se hace en un tambo es administrar variabilidad y reducir riesgo. Y yo, bueno, digo, al final del día lo que uno hace es administrar esa variabilidad para reducir el riesgo, ¿no? Volviendo al ejemplo del control lechero, digamos, muchas veces tener claro cuáles son los animales que menos producen y que menos convierten nos permite tener un rodeo, digamos, que claramente puede comer mucho menos, pero con un criterio mucho más adecuado, ¿no? Hay veces que los rodeos están divididos de forma tal que no necesariamente genera un ahorro de alimento. En ese caso, pónganlos todos juntos. Digamos, entonces, para el depende, si querés, tengo que tener muy clara la pregunta, ¿no? Y para tener clara la pregunta, tengo que tener claro el objetivo. Y todos los tambos, si bien todos el objetivo primordial es ganar plata, supongo que tendrán distintas estrategias. Buenísimo, Ale. Te voy a hacer otra pregunta que, nada, está buenísima aparte porque nos pone en algún tema tan, tan presente como, y que sé que en tu charla de Innovar o Morir lo tocás, que es el de de alguna manera, los sustitutos lácteos, ¿no? O sea, que tratarían de imitar a lo que es la leche. Y preguntan, por ejemplo, cuando tocaste el tema de Big Data, lo que dicen es, un ejemplo de Big Data puede ser el software que usa la compañía chilena Notco, ¿viste? La que hace Not Milk o Not Mayo, todas esas, para encontrar el sabor de la mayonesa a través de alimentos vegetales. Sí, entiendo que sí, que a ver, se utilizan metodologías o se utilizan software de Big Data donde claramente se van cargando distintas variables que se miden, e inclusive no sé si toman algunas cuestiones también sensoriales subjetivas, digamos, ¿no? Digamos, probablemente de distintos paneles con personas. También se usa en la perfumería. Digamos, el Big Data hoy, les diría, está en las industrias, está bastante, ya no es un tema tan nuevo, ¿no? Pero sí, es eso, básicamente es eso. Perfecto. Hay Nicolás Buadrot, que es debe ser el de los yogures, nos dice, cada vez hay más datos. ¿Qué herramientas hay hoy en el mercado para poder analizarlos? A ver, hay software que lo resuelven solo, digamos. En el caso de los software que están de alguna forma, ¿cómo que se llama? Digamos, los software de los collares, por ejemplo, o de los podómetros, lo resuelven solo, o sea, le dan directamente la alternativa, o sea, no la alternativa, le dan la información para que se tome una decisión. O sea, un animal que está en celo, o sea, tengo que inseminarlo. ¿Qué otra herramienta puede haber asociada a eso? O una puerta de aparte, que cuando el animal está en celo, lo aparte directamente. Digamos, ¿no? Si yo quiero ir a distintos grados de automatización. Pero digamos, esos software ya nos están dando en general la info directamente. Después,
en general, hoy, los software que miden comportamiento o algunas variables asociadas nos dan la definición de lo que hay que hacer. Está en celo, está enferma, o sea, nada, hay que ir separarla y tratarla, ¿no? Donde quizás haya más para ganar es en los análisis que yo digo de mediano y largo plazo. La mayoría de los software, inclusive los software de gestión, los software reproductivos, nos permiten analizar y nos permiten ver una situación particular. Lo que nosotros muchas veces nos toca hacer es, por ahí, con bases de datos un poquito más amplias en el tiempo, tratar de entender algunas relaciones que tienen que ver más con el largo plazo o con el mediano largo plazo. Pero sí es cierto que en realidad yo te diría que el problema no es tanto con el software para gestionar, sino que para mí el gran problema que hay es que hay muchísimas tecnologías, cada una con su software, y no hay nada que lo integre. Y ahí es donde está el mayor desafío, digamos. Integrar distintas bases de datos, ¿no? Porque de repente, no sé, el que tiene un software de gestión reproductivo, digamos, ¿cómo puede ver, te diría, en tiempo real o en conjunto con lo que pasa con el mixer, con lo que pasa con la alimentación y lo que pasa con la recría? Esos son análisis que seguramente uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Yo estoy seguro que en el mediano y largo plazo tiene que ver. Lo que me pasa hoy tiene que ver con lo que hice ayer y con lo que hice hace 2 años, sobre todo en un tambo, ¿no? El tema es cómo lo puedo poner en conjunto. Y eso requiere niveles de análisis que ya no solamente lo va a resolver un software, sino gente que digamos, que está en tema, digamos, ¿no? El consultor, básicamente, o un empresario, obviamente, digamos, que entiende y conoce bien su sistema. Perfecto, Ale. Ale, bueno, nada, después hay comentarios, bueno, ahí te refuerzan, la mayoría de los software no son compatibles, tenemos 3 o 4 software para manejarlo, y hay comentarios después en el chat, sabe que después si querés te los mando, ponderando un poco la presentación. Postalmente Osvaldo dice, se trata de hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien, que le gustó. Acá justo salió una. Bueno, después, Fran, la veo. ¿Conoces el QlikView? O el No, QlikView o QlikSense, sí, son. A ver, QlikView y QlikSense son, si querés, versiones de una misma compañía. Son lo que nosotros llamamos software de Business Intelligence. Son software que fueron creados para visualizar datos, no necesariamente hacer análisis complejos. Lo que hacen es visualizar datos. Existe QlikView, QlikSense, Power BI, Tableau. De hecho, nosotros ahora estamos tratando de implementar Power BI porque Power BI es de Microsoft, entonces nos permitiría, digamos, mejor relación con el software, con software que ya son de Microsoft. Estaba Data Studio de Google. Son herramientas que nos permiten tomar datos de distintas fuentes relativamente fácil y, si querés, visualizarlas en conjunto. Nos permite hacer ese data visualization que había hablado cuando hablamos de data science, pero no necesariamente nos permite hacer análisis complejos. En general, cuando yo hablo de análisis complejos, y sin llegar a un nivel de complejidad alta, estamos hablando, por ejemplo, de análisis multivariados, ¿no? Que uno podría entenderlo como un data mining, como una minería de datos, donde yo empiezo a buscar relaciones que a simple vista no están claras o que no se ven, ¿no? Pero que solamente con herramientas estadísticas como SAS, como R, como el mismo Infostat, que es algún software, digamos, relativamente sencillo, nos permiten empezar a analizar datos de forma más profunda y empezar a encontrar patrones, que eso no implica que tenga la respuesta, ¿no? Bueno, vale, la charla da para largo, o sea, pero de mi parte yo te quiero agradecer, o sea, la verdad que viene muy alineado la charla esta. Recién cuando hablabas de la importancia de llegar antes, eso es lo que nosotros en el proyecto le decimos los momentos críticos, o sea, porque mientras más tardas en llegar a ese momento es plata que estás perdiendo.
Así que están íntimamente relacionadas las dos cosas. Desde el proyecto te agradecemos, y desde CREA te agradecemos por el espacio. No sé si querés cerrar vos y después terminamos con el evento. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo. Como siempre, como decía al principio, es un placer participar. Espero que haya servido, aunque sea para incomodar un poco, como decías vos. La idea es, de nuevo, tratar de empezar a mirar las cosas capaz que un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, y así como nos tomamos el tiempo, no sé, para ir a ver las vacas, para ir a ver la pastura, o para ir al banco, con los cheques o lo que sea, me parece que estamos en una situación en la que tenemos que tomarnos el tiempo para mirar la información, ¿no? Hay que hacerse ese tiempo. Estoy seguro que ahí es donde más tenemos por ganar, digamos, seguramente, ¿no? Buenísimo, Ale, buenísimo el mensaje de Gracias a todos. Bueno, entonces ya estamos terminando, mi rol de moderador está finalizando. Cualquier información que quieran más sobre el proyecto, cualquier duda que tengan en relación a esto, sepan que nos pueden contactar a lecheria@crea.org.ar. Les dejo 3 avisos parroquiales más. La charla, para si tienen algún conocido recomendado que digan, che, hay que ver la charla del proyecto Tambo en Foco, de Ale Paladino, bueno, nada, lo pueden buscar en el canal de YouTube de CREA. Por otro lado, sepan que les va a estar llegando una encuesta de 3 preguntas, por favor respóndanla, nos sirve a nosotros muchísimo para seguir mejorando estas presentaciones que hacemos en el marco del área de lechería. Y lo último que les quería avisar es, como saben, bueno, como les contaba al principio, uno de los 3 ejes, y por lo que nosotros buscamos mejorar y trabajar en este proyecto, es el de la sostenibilidad, y mirando el eje social, nosotros dentro del área tenemos un proyecto que es el de Factor Humano en Tambo. Los queremos invitar, el próximo miércoles 7 de octubre también va a haber un webinar y una charla del proyecto, donde Pedro Brandi y Matías Pelufo nos van a dar testimonios y experiencias para repensar nuestro vínculo, y nos van a contar con los equipos de trabajo. Estén atentos a las redes, seguramente va a haber más información, y estén atentos a las redes esta semana, porque desde el proyecto también están por lanzar una acción que va a tener bastante repercusión, así que bueno, creo que hay un lanzamiento el jueves de esto, estén atentos ese día para el Instagram de Factor Humano y el Instagram de CREA. Les agradezco a todos los que hicieron posible esta jornada. Bueno, Ale, ponete la pantalla, y Flor y Gonza, pónganse la pantalla si los pueden ver a ustedes también. No sean tímidos. La verdad que Gonza, que es el líder del área de lechería de CREA, y Flor son los técnicos que estuvieron presentes. Gracias a los dos. Y por último, le agradecemos a la gente de Mastelón Hermanos. La verdad que continúan confiando en nosotros, no solamente en este proyecto, sino que también lo hicieron también para Factor Humano en su momento, y lo siguen haciendo, y para el proyecto Fluentes, así que la verdad que es un placer trabajar con ellos. A la gente de Smart Farming Consulting, bueno, Ale, vos puntualmente que sos de la empresa, a Fede Hidalgo, que también lo vi conectado, bueno, por confiar también en el proyecto y darnos el apoyo en este evento. Y les vamos a dejar un video de ellos ahora para terminar, para que entiendan un poco más qué es Smart Farming Consulting, y terminen bien la jornada, y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Muchas gracias a todos y nos vemos. Los sistemas ganaderos son complejos. Existen muchas variables a gestionar para que sean funcionales y rentables. La falta de información a la hora de tomar decisiones impacta en la eficiencia y disminuye la sustentabilidad del negocio. En producción de carne, con la misma carga animal, hay empresas que producen hasta 3 veces más que otras sin incrementar los costos. En lechería, 2 tambos con niveles tecnológicos y productivos similares pueden tener costos y resultados diversos. ¿Qué los distingue? Es la genética, su alimentación, la sanidad. Todas estas variables impactan en el resultado. Smart Farming es una empresa de servicios de consultoría en el área de ganadería de carne y leche. Brindamos soporte a partir de la toma de datos en tiempo real y gestionamos la información para mejorar la productividad y rentabilidad.
¿Cómo lo hacemos? Contamos con de jerarquía internacional y experiencia en la realización de auditorías y planificación. Nuestro tablero de comando Smart toma los datos generados por diversos sensores y fuentes del establecimiento ganadero, los unifica en una base de datos común y eso nos permite transformar los datos en información crucial para la toma de decisiones oportunas, logrando ganar tiempo en la toma de decisiones, detección temprana de enfermedades y de costos ocultos y aumentar los ingresos. Además, brindamos servicios que se ajustan a las necesidades de cada empresa. Smart Consulting. Identificamos el potencial de tu empresa realizando auditorías y elaboramos un plan de trabajo con tareas que sean evaluables y medibles. Smart Advisory. Con nuestro tablero Smart brindamos asesoramiento y soporte integral para tu empresa, junto a un seguimiento en pos de generar alertas en procesos claves. Smart Data. Enviamos personal calificado a tu empresa para que pueda medir y relevar los datos más importantes y así alimentar la base de datos para luego tomar mejores decisiones. Somos Smart Farming. Conócenos. Los sistemas